una base para nuestro trabajo próximo. A ese efecto, quiero poner uso de palabra al señor presidente del Comité de Defensa Gremial. Muy buenos días, señor presidente Juan Carlos Núñez, doctora Ana Riquelme, Sonia Brucken, compañeros del Comité de Defensa Gremial, a los participantes a través de los medios virtuales que en este momento están compartiendo con nosotros. Realmente, realmente para nosotros es un honor de llegar a esta casa, presidente Carlos Núñez, por permitirnos estar presente acá en tu casa. De hecho, este reencuentro entre los compañeros del Comité de Defensa Gremial, después de mucho tiempo, y honestamente, así como lo estaba diciendo el compañero Julio, este encuentro justamente nos complace en el sentido de llevar este compromiso que tenemos nosotros en el Comité de Defensa Gremial. Desde el Comité de Defensa Gremial hemos resuelto dar una charla sobre este tema de proceso de formación y sanción de leyes con la licenciada Sonia Brucken, con una amplia trayectoria, trabajadora realmente del ámbito del Congreso Nacional, directora técnica de la Comisión Nacional de Equidad y Género, quien también tiene amplia trayectoria en el ámbito cooperativo, una compañera nuestra que hace bastante tiempo está trabajando muy de cerca, yo sé, con la FECOPAR, con la COMPACOP, ¿verdad? Así que una compañera que siempre está apoyando, acompañando todos los quehaceres del movimiento cooperativo. Consideramos fundamental que todos los cooperativistas conozcan el proceso de formación y sanción de leyes a efecto de poder atender desde la Confederación toda inquietud del sector cooperativo sobre los trámites de todos los proyectos de leyes que normalmente se van presentando en el Congreso. Recordemos que la Confederación Paraguaya Cooperativa, COMPACOP, se encuentra verificando permanentemente el trámite de todos los proyectos de ley que puedan afectar de alguna manera la actividad cooperativa y el sector cooperativo, a efecto de evitar que las cooperativas sean perjudicadas desde el momento de las sanciones, promulgaciones y publicaciones de estas leyes. Desde el Comité de Defensa Gremial damos la cordial bienvenida a todos y realmente esperamos que esta oportunidad puedan aprovechar, disfrutar y entender también el compromiso que asumimos nosotros, tanto los dirigentes de las diferentes federaciones y centrales, que de alguna manera estamos comprometidos permanentemente en defender los intereses del movimiento cooperativo. En ese contexto es esta convocatoria que queremos aprovechar la oportunidad y sin duda agradecerle el gran esfuerzo que están haciendo cada uno, en especial los que están a través de la plataforma entonces, compartiendo con nosotros este momento de su tiempo, de tal forma a poder enriquecer y permitirnos, ¿verdad?, de que de alguna manera podamos entender todos estos desafíos que se van planteando ante el Congreso. Específicamente entonces, proyectos de leyes que se presentan tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senado y posteriormente remitidos al Poder Ejecutivo, ¿verdad? A ese fin, entonces, esta convocatoria por la que no me queda más que agradecer y pedirle su atención, su tiempo, para que realmente hoy podamos aprovechar esta experiencia, este conocimiento de la compañera Sonia Brucken. De ya de mi parte, esperando entonces disfrutar este momento con los compañeros aquí presentes del Comité de Defensa Gremial y acá el compañero, perdón, el presidente Carlos Núñez y la doctora Ana Riquelme. De ya, muchas gracias. Queridos compañeros, a continuación, en las palabras del señor presidente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, el comisario municipal retirado, abogado Carlos Núñez Agüero. Muchas gracias, muy buenos días.
Como presidente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas, le doy la más cordial bienvenida a todos quienes se han unido a este evento tan importante, esta actividad muy importante que a todos nos interesa como Confederación Paraguaya de Cooperativas. Esta actividad importante, muy importante, que está a cargo del Comité de Defensa Gremial, organizada por el Comité de Defensa Gremial, a cargo de su presidente, el licenciado, querido compañero del Consejo de Administración, José Irala, licenciado José Irala. Darle mi saludo también acá a la compañera la doctora Ana Riquelme, a los miembros del Comité de Auxiliares, al doctor Valle. Y esta actividad muy importante que va a estar a cargo de la doctora, doctora Sonia Brucker, conocedora de esta actividad que a todos nos interesa. Entonces, de mi parte como presidente, les agradezco y vamos a dejar a cargo del maestro de ceremonias la actividad siguiente. De mi parte, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, creo que ese momento, Sonia, me dijeron presentarte, pero creo que voy a perder casi medio día en presentar todo tu currículum. A ese efecto, entonces te invitamos a que desarrolle tu tema. Bueno, muy buenos días para todos y para la doctora Ana y las compañeras de la Compacop presentes. Realmente es un honor que me hayan elegido, ¿verdad?, para dar esta charla. Habiendo colegas con Francisco, con muchísima formación y experiencia dentro de la Compacop, ¿verdad?, que podrían estar haciendo esta jornada. Entonces yo considero que es un honor que me hayan elegido. Agradezco al señor presidente sus palabras, al señor presidente de la Compacop y a la querida doctora Ana Riquelme por acompañarnos. Cuando la gerenta me decía, vamos a hacer una charla para el Comité de Defensa Gremial sobre el proceso de sanción de las leyes y formación, yo pensé dos cosas. ¿Por qué querría un comité con esa formación y con la experiencia que tienen todos y cada uno de ustedes en lo que llaman la defensa gremial, comprender esto? Y creo que el presidente del comité dio las palabras justas. Saber ese camino, ese recorrido que a veces hacen las leyes, que pueden ser más cortos, pueden ser más largos, pueden tener algunos plazos, otros no, pueden tener otros factores y otras posibilidades que hay mucho mejor por el sonido. Entonces considero también que es pertinente. Y por otro lado, generar este espacio más que de presentación de las dudas y consultas que ustedes tengan desde su experiencia misma en la defensa gremial respecto al proceso de formación y sanción de las leyes. Le decía a Juan Carlos, ustedes pueden interrumpirme cuando quieran, ¿sí? No hace falta que sea una cuestión lineal, podemos ir conversando. Yo le decía a Juan Carlos al inicio, porque también tienen un técnico experto dentro de la Confederación. Juan Carlos lleva años trabajando en este tema y acompañando todas las iniciativas de capacitación, y eso se llama capacidad instalada, ¿sí? Capacidad instalada. Pero igual me alegro que haya sido yo, ¿verdad? O sea, no sé cómo, igual me alegro de estar esta mañana aquí con ustedes. Un poco desde la experiencia práctica, porque como habrán, bueno, don Julio no quiso decir, mi formación, yo soy de profesión contadora, ¿sí? Pero tengo 29 años de experiencia en la función pública, de los cuales 19 estoy en la Cámara de Senadores en la Comisión de Equidad y Género. Seguramente estarán haciendo números de cuántos años tengo, pues tengo 4 hijos y estoy por tener mi primera nieta también, eso es importante. ¿Qué más contarles?
yo les decía, cuando Juan Carlos me dice, vamos a hablar y Mirta, vamos a hablar de lo que es las leyes y el proceso de formación y sanción, lo primero que yo quisiera compartirles es el papel del Poder Legislativo respecto a este proceso de sanción. A veces tenemos una expectativa diferente de lo que es el rol del Poder Legislativo en lo que hace a la sanción y a la promoción y al trámite legislativo. A veces entendemos y olvidamos otras de las funciones importantes que tiene el Poder Legislativo, como es, por ejemplo, el control de otras instituciones. Hoy estamos hablando del presupuesto público, por ejemplo, ¿sí? Es una de las leyes más, bueno, el presidente fue senador, fue nuestro jefe mucho tiempo, es una ley muy dinámica, es una ley muy interinstitucional, es una ley que remueve todos los estamentos públicos, no solamente desde el diseño, sino desde el tratamiento mismo. Por ejemplo, existen, vamos a ver diferentes tipos de iniciativas, pero en la primera lámina, lo que yo quería compartirles esta mañana es una definición, y siempre pienso cuando hablo de aspectos legislativos en personas, primero, que no trabajan en el Parlamento, segundo, que nunca han escuchado o que han escuchado algunas cosas distorsionadas, como decía, respecto a los procesos y a las funciones. Pero también no todas las personas tenemos la formación, como el doctor Valle, el doctor Montalbetti, que son expertos en derecho, y esta es una especialidad en el ámbito constitucional. ¿Sí? Esa es la primera cosa que tenemos que anotar, porque todo este procedimiento, todo este trámite tiene un marco jurídico que es la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara, de ambas cámaras. ¿Sí? Esa es la primera cosa que podría ser importante. Ante la duda, recurrimos a la Constitución, donde tanto los trámites, los tiempos, los lugares están, bueno, están técnicamente explicados, ¿sí? Pero a veces queremos una explicación un poco. ¿Qué es una ley? Es una norma jurídica dictada y sancionada por el Congreso que debe dar de cumplimiento obligatorio, que debe ser aprobada previamente por cada una de las cámaras. Aquí viene la segunda anotación que quiero que hagan esta mañana. Ambas cámaras pueden tener dos funciones importantes. La primera, ser cámara de origen, ¿sí? Cámara de origen donde se da inicio a la iniciativa legislativa. Ese es el nombre técnico de los proyectos, iniciativa legislativa. Y lo segundo es la cámara revisora. Cualquiera de las dos cámaras pueden ser cámaras revisoras. Ustedes me van a decir, hacen lo mismo, estudian de igual manera, con igual plazo, el proyecto de ley o la iniciativa legislativa. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la importancia? La importancia es que la versión final y la última palabra la tiene la cámara revisora, correcto, revisora. Entonces, desde el pensamiento de la producción legislativa, siempre conversamos de que es importante tener en cuenta no solamente las afinidades circunstanciales, sino también quién tendría la última palabra en el trámite dentro del Poder Legislativo, la Cámara Revisora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O voy muy rápido? ¿Está bien? Bueno, qué suerte. La función, aquí retomamos, me ponen unas sillas para que no me pase tanto, ¿verdad? Sí, ya pillé. La función del Poder Legislativo. Tres funciones principales pueden haber más. Yo decía, la administración es una pata importante de la administración. Ustedes saben, nuestro país es eminentemente presidencialista y son los ministerios los que administran el presupuesto, pero también desde el punto de vista legislativo se colabora con el trámite de las leyes que sean necesarias, por ejemplo, préstamos,
donaciones, modificaciones de carta orgánica, modificaciones de funciones, ¿sí? Entonces cumple una función esencial en la administración del país. Ayuda al funcionamiento de los poderes del Estado, el mantenimiento del equilibrio de los poderes del Estado. Esta es una función sumamente importante, no solamente la producción legislativa. Fíjense ustedes que desde el Poder Legislativo se puede convocar a un ministro o una ministra para presentar o para escuchar o para cuestionar o para preguntar sobre sus funciones. Se puede emitir un voto de censura, ¿sí? Son mecanismos de control del Poder Legislativo ¿hacia quién? Hacia el Poder Ejecutivo. Presta el acuerdo para los embajadores, para la fuerza pública, ¿sí? Para los ascensos. Entonces son otras funciones importantes, no solamente la producción legislativa, que es a veces lo que únicamente encasillamos al Poder Legislativo. Y las reglas generales de la actividad económica. ¿Por qué puse esto? No solamente por el presupuesto, sino porque ustedes saben todos los préstamos y donaciones que formen parte del presupuesto general de gastos de la nación deben ser ingresados por mensajes del Ministerio de Hacienda, del Poder Ejecutivo, a la Cámara de Senadores, ¿sí? Entonces forma una parte esencial en el ámbito económico. Y no solamente en los préstamos. Fíjense ustedes cuando discutimos, por ejemplo, incluyente, hago algunos aspectos que tengan que ver con la niñez, ¿sí? La ley de adopciones, por ejemplo, que toca. ¿Qué tiene que ver eso con el presupuesto? Tiene que ver con el presupuesto funcional, institucional del Centro de Adopciones y a su vez del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por ejemplo, ¿sí? De ahí es la importancia de conocer un poco más. El funcionamiento del Congreso. A veces creemos, acá hay una cuestión, la mediatización de la información respecto a cada una de las cámaras y al Poder Legislativo en general. Ustedes saben, obviamente, que los integrantes son electos por voto popular cada 5 años, el sistema en sistemas de listas, de partidos, ¿sí? 45 y 80 integrantes, ¿sí? La tercera cosa que como Comité de Defensa Gremial yo anotaría, ¿cuál era la primera? Las funciones. La segunda, la importancia de cada una de las cámaras. La tercera, conocer a quienes integran cada una de las cámaras, ¿sí? Esa información en tiempo real está en cada una de las páginas web. ¿Qué digo yo con conocer? Conocer primero de aspecto, quién es quién. Segundo, dónde hace oficina. Tercero, a qué partido pertenece. Cuarto, a qué comisiones integra. Quinto, ¿qué día se reúne esa comisión? Eso es muy importante tener una base de datos y eso está de acceso público en las webs de ambas cámaras. Y yo siempre cuento una anécdota. Cuando yo ingresé a la Cámara en el año 2003, estaba esperando a una persona y viene esa persona, era un vicepresidente de la Cámara cuando eso, y yo estaba, ya era funcionaria creo, sí, y me dice, ¿usted le está esperando a alguien, señora? Y sí, a fulano, digo. Yo no sabía que el que me preguntó era el presidente. Y por supuesto que no me recibió, por supuesto, ¿sí? O sea, a veces creemos conocer, pero es importante identificar para poder después accionar en cada uno de estos espacios. Estas personas, varones y mujeres que integran la Cámara 45 y 80, se conforman en una mesa directiva que tiene una representación política plural, ¿sí? Tiene una representación de acuerdo a la división que existen o a los partidos que han ingresado a la Cámara, de manera que las decisiones que tome esa mesa directiva sea una decisión
plural, consensuada, ¿sí? O por lo menos que tengan conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Qué decide la mesa directiva, por ejemplo? Decide el orden del día de la Cámara de Senadores. Esa es una función muy importante, la agenda, ¿no es cierto, senador? La agenda. ¿Qué se va a estudiar? Decide, entre otras cosas, la mesa directiva de cada una de las cámaras. Entonces también es importante, la cuarta anotación, conocer quiénes integran la mesa directiva de ambas cámaras, ¿sí? La mesa directiva se renueva cada año. El año legislativo es del 1 de julio al 30 de junio, ¿sí? No coincide con el año calendario de diciembre, ¿sí? Entonces, 1 de julio, renovación de autoridades y vamos al 30 de junio. Además, estos integrantes están conformados en bancadas. Hola, doña Ana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. En bancadas. Las bancadas son muy importantes y muy activas. No es una división antojadiza de quienes integran el poder legislativo. Es una división que responde a el partido político que lo ha incluido en esa Cámara. Entonces, antes de llegar a la plenaria, generalmente las bancadas, estudian, así como ustedes, ¿qué vamos a mirar el jueves? ¿Cuáles son los puntos de interés? ¿Cuál es la posición que podríamos tener como bancada? Podríamos, dije. No dije será. A veces hay decisiones que no conllevan lo acordado en una bancada, decisiones que pueden salirse, hemos visto muchos casos, de una bancada. Pero existen bancadas más disciplinadas que otras en términos de los votos, ¿sí? Pero es un espacio de discusión así como este, así como la mesa directiva, pero a nivel de partidos políticos o movimientos también. Luego vienen las comisiones asesoras permanentes, que varían en cantidad respecto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. A veces se prefiere que ambas sean un espejo, que haya igual cantidad, pero diputados tiene muchísimas más comisiones que la Cámara de Senadores, que creo estamos en 25, pero creo que la Cámara de Diputados fácilmente tiene 40. La conformación e integración de estas comisiones también están en la página web, ¿sí? Quienes integran, decíamos al comienzo, y quienes coordinan esas reuniones de comisión. La importancia de las comisiones asesoras permanentes es que es el primer espacio de debate de una iniciativa legislativa, como vamos a ver más adelante. Es el primer espacio donde cada parlamentario o parlamentaria tiene un equipo técnico que arrima sugerencias, que arrima consultas, que arrima dudas, que arrima propuestas, ¿sí? Y generalmente desde hace un tiempo estamos propiciando el trabajo en equipo, también a ese nivel técnico, para que nuestros jefes y jefas lleguen a un consenso lo más rápido posible. Entonces, lo que antes era un trabajo disperso, desordenado, hoy estamos tratando a nivel de compañeros y compañeras ordenar esa discusión y trabajar en propuestas, escuchar, pedir informes, redactar, convocar, saber qué se hizo antes, los antecedentes, etcétera. Pero es en la medida que se pueda. No se puede hacer con todos los proyectos, eso también es claro. Existen algunos y otros que sí, pero en la medida que nos permiten, vamos instalando como dinámica de trabajo de las comisiones. Las comisiones también pueden ser especiales. Ustedes recordarán una comisión especial para la investigación de determinados casos, por ejemplo. Las comisiones también pueden ser bicamerales, ¿sí?
de ambas cámaras, como es la bicameral de presupuesto. Las comisiones también pueden ser nacionales. Ustedes saben, hoy en día se está tratando la reforma del Código Penal. El Código Penal es del 2008, la última gran modificación que hubo es del 97 originalmente, se volvió a modificar en el 2008 y ahora, desde hace unos años, se está trabajando ¿en qué? En una Comisión Nacional de Reforma. Esta Comisión Nacional, ¿qué implica? Que no solamente están parlamentarias y parlamentarios, sino además están representantes de otros poderes, del Ministerio Público, de la sociedad civil, de los gremios, etcétera, quienes pueden aportar y sugerir a ese proceso de construcción o de reforma que es muy importante, fíjense que cada 10 años se da, del Código Penal. También tenemos una autoridad administrativa, en realidad son dos, pero es todo un sistema. Es el secretario general de la Cámara, que es muy importante, participa de la mesa directiva, participa de todas las sesiones y es el único funcionario, hablo en masculino porque nunca tuvimos secretaria general mujer. En la historia ha sido siempre un varón. Hemos tenido mujeres, colegas, una colega postulante, pero no llegó. Obvio. No es tan obvio, pero no llegó. Y el secretario de la Cámara. Entonces son dos figuras, que es el quinto punto que quiero que anoten, también conocer la figura del secretario general y del secretario de la Cámara. Son quienes tienen acceso a esta discusión en mesa directiva, al orden del día y a la construcción, y también pueden informar sobre las decisiones que se toman en la plenaria. Que ustedes saben, todo esto de la pandemia fue muy positivo porque ayudó en este sentido. ¿A qué cosa? A que todo es transmitido en tiempo real. Público, todo, hasta las cosas bien y las cosas no tan bien. Las discusiones álgidas, apasionadas, como yo digo, o las discusiones técnicas profundas que llevan a un debate. Todo se transmite en tiempo real, incluyendo las reuniones de las comisiones asesoras. Incluyendo. En el canal de YouTube de la Cámara, ustedes van a encontrar por sesiones, a veces un poquito, habemos comisiones que no somos tan populares y no nos ponen así como en un top, porque también hay una prelación de las comisiones constitucionales, legislación, hacienda, derechos humanos, control y cuentas, salud, educación, bueno, y allá llamamos equidad y género o lo que se llame, ¿verdad? Pero no estamos ahí en un... A veces sí tenemos también reuniones en línea, en vivo, que pueden acceder. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos bien con la estructura? ¿Sí? Nada nuevo hasta ahora. Bueno, perfecto. Las sesiones son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Ninguna cosa. Llegamos a fin de año, vuelan que las sesiones extraordinarias. Si yo tengo algún punto de mi interés, tengo que estar, sexto punto, atento a las sesiones extraordinarias, porque también en ese momento pueden incluirse los temas, sobre todo aquellos que tienen vencimiento, ¿sí? Entonces, muy importante estar atento. Las ordinarias son las sesiones de los días jueves, en la forma virtual, como ya les dije, desde la pandemia, y esto ha sido importante, ha generado no solamente una visibilidad, sino una mayor duración, nos hemos dado cuenta, de las sesiones. Puede empezar a las 9 y terminar fácilmente a las 8, a las 7 de la tarde, dependiendo de los temas, pero también dependiendo del debate, ¿sí? Sin embargo, también hemos notado que de un tiempo a esta parte se ha puesto un límite, por ejemplo, ustedes recordarán que la sesión tiene un inicio que habla de homenajes, de pedidos y formulaciones, y esas partes a veces eran muy extensas. Entonces ha habido un acuerdo de que esa parte llegue hasta el mediodía, por ejemplo, y a partir de ahí se entra en los asuntos
ya del orden del día establecidos. Porque la gente que sigue la sesión dice, están hablando todavía y no llegan a nuestro tema, ¿sí? Entonces, un poco escuchando lo que la ciudadanía opinaba de eso, se ha puesto así como un acuerdo entre partes y también los tiempos del uso de la palabra, ¿sí? Ustedes a veces escucharán, si siguen la sesión, que hay un timbre cuando las personas exceden el tiempo del uso de la palabra. Pero esa antes no había. Antes era todo el tiempo que uno quiera, las veces que uno quiera, sí, pero no había un tiempo establecido. Todas las sesiones tienen un acta en 2 versiones, que también es pública. Séptimo punto. La taquigráfica, que es textual, y le digo a Juan Carlos porque él puede bajar. Ustedes quieren saber qué se discutió en noviembre del 2015. Está la versión transcripta, firmada de esas actas en PDF y también el audio. Porque a veces nos pasa que la gente nos dice, no sé si transcribieron todo lo que se dijo en la tele. Y bueno, vamos a escuchar, le pasamos el audio está en línea en la versión original de ese debate, ¿sí? ¿Quién se ocupa de eso? La Dirección General del Diario de Sesiones, ¿sí? De repente yo quiero el tratamiento en una audiencia pública. Ustedes como cooperativistas, como compañeros y compañeras, han hecho muchísimas audiencias públicas. Todas las audiencias públicas tienen un acta, tienen un audio y tienen la descripción de la intervención por escrito de cada una de las personas que han intervenido. Eso también lo hace la Dirección General del Diario de Sesiones. Pero también hay una oficina de audiencias públicas que también tiene copia de esas actas. Entonces es importante conocer ese aspecto de la estructura para entender que existen instancias a las que podemos recurrir en búsqueda de información. Estamos bien, ¿verdad? ¿O estoy muy lenta? ¿Bien? Bien, bueno. Ustedes me interrumpen, no hay ningún problema. Sí, presidente. La de miembros. Eso es muy importante. Nuestro reglamento dice la cantidad de miembros de las comisiones. ¿Hay alguna normativa sobre eso? Sí, muy buena pregunta. Perdón que no haya dicho eso. Las comisiones, dice nuestro reglamento, tendrán al menos, 6 integrantes. ¿Sí? La Cámara se rige por un reglamento interno, que es del año 1968. Tuvo muchísimas modificaciones y el reglamento también, séptimo, está en la página web, con todas las modificaciones que fue teniendo a lo largo desde 1968 hasta la fecha, 53 años. Pero han habido varios proyectos de modificar integralmente ese documento, pero no ha habido la suficiente fuerza, a lo mejor, o tiempo, u otros factores para poder hacerlo. Pero sí, dice al menos 6 integrantes. Y aquí viene lo que va atado a esa pregunta. Existen algunas comisiones que tienen hasta 15, 16 integrantes. Ya vemos otra que tenemos 6, 5. ¿Quiénes pueden integrar las comisiones? Esa distribución también responde al modelo de la mesa directiva. Se distribuye de manera pluralista de acuerdo a la representación política del cuerpo de los 45 y además responde a las mayorías, ¿sí? De repente, si la ANR entró con 30 integrantes, tendría más miembros en cada una de las comisiones, porque es un sistema de distribución también proporcional a la representación en la Cámara. Pero todos deberían o podrían estar representados, ¿sí? Y acá es otra cuestión. Existen comisiones más, como ya dije, hay una prelación
en nuestro mismo reglamento, existen comisiones a las que constitucionales, legislación, hacienda y presupuesto, educación, salud, ¿sí? Que son comisiones donde la gente se inscribe. Porque ¿qué es lo que sucede generalmente el 1 de julio o un poco más, en donde dicen los líderes de bancada, cada bancada nombra un líder o una lideresa, dice, presidente, dejamos a su consideración la integración de las comisiones. Usted dice, usted va a establecer cómo nos vamos a distribuir, ¿sí? Entonces, además de anotarnos, bueno, anotarse ellos, no yo, anotarse, pedir estar porque tiene un trabajo, porque tiene experiencia, porque tiene la formación para estar ahí, existe la posibilidad de que el presidente tenga la atribución junto con los líderes y lideresas de bancada de hacer esta distribución en las comisiones. Las comisiones pueden cambiar cada año, ¿sí? No es la comisión, así cambia la mesa directiva, pueden cambiar los integrantes y presidentes o presidentas de las comisiones cada año, ¿sí? ¿Alguna pregunta más sobre el funcionamiento de las comisiones? Sí, Ana. Gracias. Buenos días. Sonia, ¿esa comisión, los integrantes no debe ser impar? Qué buena pregunta. Nos ha pasado, ¿por qué no deben ser impar? ¿O por qué no deberían ser impar? Por las votaciones. Pero las votaciones en las comisiones son expresiones plasmadas en los dictámenes, donde 3 podemos estar de acuerdo en una posición, otros 3 de acuerdo en otra. Cada sector va a defender su dictamen de la misma comisión, ¿sí? No hay una decisión por mayorías. Eso es anotar también. En las comisiones no se toman decisiones en mayoría. Aunque una persona diga, yo quiero el rechazo de esto, ese dictamen se plasma y tenemos la obligación de presentar 2 posiciones. 5 que dijeron que sí, 1 que dijo que no. ¿Sí? Se puede presentar. Sí. Sí, senador. Muy cierto lo que está diciendo, porque yo integré 4 años de los 5, el periodo de mandato, ¿verdad? La Comisión de Asuntos Constitucionales. Claro. 11 integrantes. 10 firmaron por el rechazo de un proyecto y yo formé por la aprobación. Y logré en plenaria que se apruebe mi modificación, o sea, mi moción, ¿verdad? Sí. Nada más lo que... Ahí no vale la mayoría ni minoría. No. Lo que decía la plenaria es lo que se resuelve. Nada más eso quería comentar. Gracias. Sobre el punto, presidente, senador, sí, sobre el punto. ¿Por qué no vale? Porque los dictámenes no son vinculantes con las decisiones de la plenaria. ¿Qué pasa? Yo, o sea, el presidente, el senador, puede tener una posición hoy. Estamos acá reunidos en comisión, hoy el senador firma por el rechazo. Vamos a ponerle negativo, rechazo. Llega de hoy que nos reunimos lunes constitucionales, nos reunimos lunes, llegamos al jueves y él se reunió con el presidente, con su bancada, con los sectores, recibió notas, sus asesores, y él dijo, no sé si estoy tan seguro. Y cambia el sentido del voto en la plenaria. Octavo, Juan Carlos, los dictámenes en comisión no son vinculantes, marcan una tendencia, pero no son vinculantes. Sí, por favor. Buenos días. Justamente sobre el punto quise intervenir hace rato. Sí, perdón. Que en un cuerpo colegiado, ninguna de las decisiones, empezando por todas las decisiones de bancada, las reuniones de la mesa directiva, porque uno en un cuerpo colegiado, la mayoría es la que decide intervenir, ¿verdad? Nunca son vinculantes las decisiones que se tomen porque vos tenés un tema que querés incluir en el orden del día y tenés la mayoría en la mesa, podés incluir. Normalmente se da en un cuerpo colegiado. Eso nomás quería acotar hace rato. Acá el compañero también quiere hablar.
Sí, El dictamen de las comisiones, como no son vinculantes el caso de la cooperativa de trabajo, artículo 12. Todos los dictámenes son adversas. Sin embargo, en la votación, la plenaria, lo un contrario. ejemplo. Versión Senado fue aprobado el artículo 12. Sí. Entonces, otro ejemplo práctico de cómo las decisiones podrían cambiar versus lo que se trató en comisión o lo que se discutió, y eso no pasa nada. No es que las personas hayan, ¿cómo podemos decir?, recibido algún tipo de influencia por esa decisión. Las decisiones son de ese momento, los dictámenes son una radiografía de ese momento, una foto, pero después en la plenaria pueden cambiarse, ¿sí? Ningún problema. ¿Alguna cuestión acá sobre los dictámenes? Después le vamos a ver qué tipos de dictámenes podemos tener, ¿sí? Seguimos. Acá ya estamos en el proceso. Este es un resumen, yo le voy a dejar a Juan Carlos porque este es el organigrama del tratamiento de una ley. Es acá un poco chiquito porque es una hoja oficio que busca mostrar los trámites, los tiempos, los pasos. Juan Carlos, esto también está en la web, pero te dejo ya a vos. Si alguna vez quieren agrandar, es público, está accesible para... Y trata de resumir ese camino que corre, que transita o que hace una ley para poder llegar hasta el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la última palabra en la promulgación de una iniciativa. Entonces, ¿cuál era la segunda cosa que dijimos en la mañana? Tener en cuenta la cámara de origen. Entonces, un proyecto de ley puede tener entrada por cualquiera de las dos cámaras, ¿sí? Esta es la primera cosa. Este documento tiene determinados requisitos. No es que podemos presentar nomás, y aquí hablo desde el punto de vista de la sociedad, un documento tiene que estar articulado y tiene que estar fundado. Son fundados con fundamentos, lo que se llama en técnica legislativa la exposición de motivos. ¿Qué me llevó a mí a escribir esa propuesta? Pueden ser motivos de puesta en práctica, pueden ser motivos constitucionales, pueden ser motivos, la pandemia. ¿Cuántos proyectos de ley han salido en el marco de la pandemia? ¿Sí? Con el fundamento de la salud, por ejemplo. Pues, tengo que poner claramente, pero no tan extenso. Hay quienes escriben 7 páginas de motivos y 2 líneas de sus artículos. No, tenemos que clasificar qué fundamentos voy a poner. ¿Cuáles son los más importantes? Los fundamentos constitucionales y los fundamentos que modifican otras iniciativas existentes. Y en tercer lugar es importante los números. En cuarto lugar es importante las experiencias que puedan haber o las recomendaciones internacionales, por ejemplo. Bueno, todo eso entra en un texto que se llama exposición de motivos. Luego tenemos los artículos. No voy a entrar en el detalle, pero los artículos, si son muchos, podemos hacer en capítulos, podemos hacer en títulos, como tiene un código, pero generalmente o la estructura que queremos presentar debería tener una lógica que es de lo general a lo particular. Siempre empezamos por disposiciones generales, disposiciones orgánicas o particulares, el financiamiento de la iniciativa. Es muy importante saber si implica financiamiento, cómo se financia, y por último, el plazo o la vigencia. Desde cuándo empieza a regir, si va a implicar alguna reforma institucional, etc. Este es un resumen, puede ser mucho más detallado y existe también en la web un manual de técnica legislativa, cómo preparar un proyecto de ley en un resumen de 2 páginas. ¿Sí? Este proyecto de ley entra así como un avión, uno presenta a la Cámara, tiene el sello de mesa de entrada y eso se gira a Secretaría General. ¿Recuerdan la lámina de autoridades administrativas? El secretario general lo incluye en el capítulo de asuntos entrados y lee de manera general.
Estos han sido todos los temas que se han recibido. En ese momento también el presidente puede poner a consideración y disposición de los senadores para su conocimiento o para hacerse cargo de esa iniciativa. ¿Qué pasa si yo como sociedad civil tengo una iniciativa excelente, pero nadie se hizo cargo, nadie firmó? Muchas veces la sociedad civil acude a legisladores y legisladoras para que se hagan cargo de la iniciativa. Entonces, ese proyecto de ley es del senador Núñez. Ese proyecto de ley es del senador Núñez y sus colegas. Pueden ser 5, 6, 7. Hemos tenido casos como el de paridad, que han firmado hasta 11. Han firmado uno solo, 3, 4, depende. ¿Sí? Esta lectura no es en el detalle del proyecto de ley. Aquí todavía no conocemos el detalle. Conocemos dos cosas: quién presentó y el título. El título en un proyecto de ley se llama acápite. ¿Sí? Ese es el título, el acápite. Vamos a recordar la importancia de eso después. De ahí, de esa sesión ordinaria, ya el secretario general define a qué comisiones va a enviar. ¿Sí? Dice, vamos a enviar a la Comisión de Hacienda, a la Comisión de Legislación, a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero en cualquier momento, cualquier comisión puede solicitar el proyecto, si es de su interés, le sea girado. Se hace una nota al presidente, se explica por qué se quiere ese proyecto y el presidente le gira el expediente a través del secretario general de la Cámara. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Entró, orden del día, las comisiones. ¿Perdón? Bueno, en las comisiones asesoras permanentes se produce un parecido procedimiento. La directora de comisión recibe ese expediente que le llegó de la sesión y en la primera reunión que tiene dice: presidente, hemos recibido este expediente que tiene para su estudio la Comisión de Hacienda, de Legislación, y ¿quién se hace cargo? Nadie. Bueno, no, yo me hago cargo. Y si no, el equipo técnico tiene que preparar propuestas y presentar observaciones. ¿Sí? A veces tenemos jefes o jefas que deciden hacerse cargo, otras veces que deciden delegar en el equipo técnico, generalmente. Luego, el director o la directora decide en el orden del día de la comisión cuándo se va a tratar ese proyecto en comisión. Octava figura, Juan Carlos se fue a hacer el recreo. Mirta, octavo, la importancia de conocer. Hola doctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Él sabe mucho más que yo. ¿Por qué no le ponen a él que dé la charla? Realmente. Bueno, ayúdame doctor si me tranco. El director de comisión es el que decide cuándo va a tratar la comisión. ¿Sí? Están siguiendo el circuito. Entonces, el primer tratamiento en comisión lo decide el director o la directora conjuntamente con el presidente de Hacienda o el presidente constitucional. Presidente, ¿cómo hacemos nuestro orden del día? ¿Qué ponemos? Y ese proyecto, este proyecto, no, vamos a esperar. O le recibimos a la gente. En las comisiones acuden también representantes que tengan interés con determinadas propuestas legislativas. Sean convocados o soliciten. Hay dos mecanismos: de convocatoria o de solicitud de parte. En la comisión se le escucha los argumentos tal y cual y se produce el dictamen de la comisión, que después vamos a retomar. El dictamen puede tener tres sentidos, y es el parecer de este cuerpo colegiado. Puede ser por la aprobación, sin ninguna modificación, puede ser por el rechazo o por la aprobación con modificaciones.
Entonces, los dictámenes pueden ser en 3 sentidos. Acá estamos 9 personas, 3 piensan de una manera, 2 de otra manera, y una comisión puede tener 3 dictámenes. No importa, ¿sí? ¿Qué hace la comisión con ese dictamen? La comisión remite a Secretaría General y se da entrada a la plenaria. El parecer de esa comisión o los asuntos dictaminados también están en la página web, pero, acá hay un pero, los dictámenes no son fundados. ¿Qué significa esto? Que los dictámenes no explican por qué está por el rechazo, por qué está por la aprobación o por qué está por la aprobación con modificaciones. Y dice una fórmula que usamos desde 1968 que las personas firmantes se harán cargo de la explicación en la plenaria, dice. ¿Sí? Sin embargo, con esto de las videos y de las cuestiones online, ustedes van a saber por qué se decidió tal o cual sentido y quién votó. En las comisiones antes no teníamos registros del sentido de los votos. Hoy día sí. Con la virtualidad se puede saber en las comisiones quién propuso postergar, quién propuso tratar ya, quién votó de determinada manera, y este es un elemento de transparencia para la ciudadanía respecto al proceso legislativo. ¿Sí? Bueno, entonces se producen los dictámenes, entran en asuntos entrados vía sesión ordinaria o extraordinaria, forman parte del legajo del expediente legislativo en la Cámara y está listo para ser tratado en cualquier momento. ¿Sí? También forman parte del expediente legislativo todas las notas que manden las organizaciones, las audiencias públicas que se realicen, los pareceres jurídicos de alguna institución, de algún gremio, de algún ministerio. Todo eso forma parte del expediente legislativo, ¿sí? Se hace una carpeta por tema en Secretaría General. Cuando llega el día del tratamiento, cada parlamentario recibe hoy día un expediente digital. Hasta hace unos años era un expediente de este tamaño en impresiones, ¿verdad? Hoy en día es un expediente digital. Ese expediente digital también el mismo está disponible, punto 10, Juan Carlos, en la página web. Yo quiero saber qué temas van en el orden del día. Bueno, me interesa cooperativas de trabajo. Quiero saber el expediente completo. Clic y ahí te despliega el expediente completo, todo en PDF. Pero también existe la posibilidad de acceder en la versión impresa si así lo quieren, porque recurriendo a Secretaría General es la obligación de entregar a la ciudadanía todo el expediente completo, ¿sí? Pero está todo digitalizado. ¿Sí, don Julio? Sonia, Sí. una vez que entró en proceso en una de las cámaras, ¿qué tiempo tiene? ¿Hay un Vamos a límite llegar. del ingreso Don Julio, hasta que vamos a llegar. Sí, sí, hay todos límites. Todo tiene límites. También el tratamiento. una comisión, por ejemplo, cuánto tiempo tiene? Las comisiones no. Las comisiones no. Y vamos a ver por qué. La Cámara sí, el expediente sí. Don Julio, vos me haces las preguntas más complejas. Bueno, seguimos. Vamos a llegar por qué se complejiza en la línea de lo que dice don Julio. ¿Por qué puedo tener un expediente que esté años? Tenemos expedientes del 2008 en una comisión. ¿Por qué? Porque es una iniciativa de un senador. Y las iniciativas legislativas de los senadores no tienen plazo de vencimiento. Número 11. A veces decimos, no, fulano se va a hacer cargo de mi propuesta. Al ser iniciativa de un parlamentario y firma y se hace cargo, podría transcurrir mucho tiempo. Podría, ¿sí? Las iniciativas generalmente tienen en cada cámara, ¿cuánto? 3 meses en la cámara para que cada cámara se expida. 3 meses. Y eso sí que se cumple. Pero en las comisiones, al ser iniciativa, repito, de un parlamentario,
no tiene vencimiento. ¿Sí? Tampoco las iniciativas del Poder Ejecutivo. Tampoco. ¿Sí? Entonces siempre hay que, como que, no quisiera decir pensar, no quisiera decir seguir, acompañar nuestra iniciativa, para que no pase esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero vamos a volver al tema de los tiempos. Una vez que las comisiones hayan dictaminado, decíamos, está listo el expediente para ser tratado. ¿Y de quién depende? Bien, don Julio, atento en la clase aunque esté ahí. Bien, aunque el orden del día. Entonces, el secretario general informa, presidente, estos 15 expedientes están listos para su tratamiento. Y vamos a ver qué ahí definimos. No, ya están todos listos. La mesa directiva, ¿qué define? El orden. 12. La importancia del lugar que ocupan los temas en un tratamiento. ¿Por qué? Porque puede pasar mucho tiempo en una jornada de un debate muy extenso, puede quedar sin quórum la plenaria y el tema no es tratado. Al comienzo, la gente está como con más pilas, con más energía, ¿sí? Pero nunca encontramos un número cierto tampoco de dónde colocar, ¿sí? Pero es de dónde colocan mis colegas, no yo. Yo no decido nada. Es complicado. Si está muy abajo, pero a veces hay temas que son de 30 puntos, 40 puntos, ¿sí? Es complejo. Sí, presidente. Depende del interés. Depende del interés. Depende. Así mismo, depende del interés. Sí, presidente. Muy importante lo que usted acaba de decir. Hora del día, de repente hay del 1 a 30. Vamos a suponer que un senador con su bloque interesa tratar el punto número 15, que está muy en el fondo ya, y de repente se levanta por falta de quórum y entonces tiene que tratar. Y la plenaria puede pedir sobre tabla que se trate en el punto número 1 o en el número 2, por decir, ¿verdad? Hasta 4 puntos se puede pedir sobre tabla. Ahora 3, presidente. 3 nomás ya. Sí. Bueno, y eso no quería agregar. Sí, esa es una modalidad, ya doctor, una modalidad también adicional al orden del día. Pongamos que mi iniciativa está muy abajo o quedó en esa redacción muy desproporcional a mis intereses. Entonces, podemos hacer, o sea, pueden hacer los senadores y senadoras el pedir, pero ¿qué es el punto ahí, presidente? Hay que tener los votos para el tratamiento sobre tablas, ¿sí? Nadie dice que no se pueda. ¿Cuáles son los votos? La mitad más uno de los presentes. Es mayoría nomás, ¿sí? La mitad más uno de las personas presentes deciden el tratamiento sobre tabla. Hasta 3 puntos por sesión. Porque antes, ¿qué pasaba? Se desdibujaba el concepto de orden del día porque todos eran llevados a tratamiento sobre tablas. Sí, muy buen dato. Sí, doctor. Dos consultas. Si bien existe mucha experiencia gracias a el acceso a la Cámara de Senadores del senador Carlos Núñez, existe mucha experiencia y eso sirve muchísimo para el sector cooperativo. Sí. Hay que decir que básicamente con la experiencia él se promulgaron varias leyes que él tuvo la iniciativa. Yo quiero nomás consultar dos cosas. La primera es en qué momento de la plenaria se pide el tratamiento sobre tablas. Porque primero hay homenaje y compañía, ¿verdad? Y la segunda pregunta es si hay comisiones obligatorias para algunos temas. Sí.
No, comisiones, o sea, tiene que girarse obligatoriamente a una comisión cuando es un determinado tema. Eso también es Sí. importante, ¿verdad? Sí. Como Hacienda, como Sí, constitucionales, sí, etcétera. sí. Muchísimas Y gracias. un tercer tema, que es el tema de la revisión de forma, que le dicen, Ya. la famosa revisión de forma, que ahí cambian todo otra vez el sentido de las leyes, No, ¿verdad? no. Eso también es importante No. aclarar, ¿verdad? Bueno, hay otro doctor que me pone en aprieto. Bueno, ya estoy sudando todo. Eh, no, porque si no hace ruido. Está bien. Bueno, ¿cuándo pedir tratamiento sobre tabla? En la línea de lo que decía el senador Núñez. Senador, digo, porque usted, paréntesis, el trato protocolar de por vida es senador con mandato cumplido. Porque alguna vez él puede volver a ser senador y siempre es señor senador. ¿Sí? Nosotros es señor senador, y para nosotros, aunque ya esté fuera de la Cámara, por eso me acostumbro y le digo, pero yo sé que acá es presidente, pero, perdón, es una cuestión mía nomás. Usted también le dice, qué bueno. Bueno, en la línea de lo que decía el senador Núñez, el tratamiento sobre tabla se puede pedir en un capítulo especial del orden del día. Si bien es cierto, la primera parte es de homenajes o fechas recordatorias o menciones a hechos específicos que han ocurrido en la semana, existe un capítulo que se llama de pedidos y formulaciones. Es el segundo capítulo en el orden del día, la segunda instancia en el orden del día. En ese momento, la persona que va a pedir o se va a hacer cargo del tratamiento sobre tablas, habiendo tenido los votos, o puede que no tenga los votos, levanta la mano, presidente, me anoto para el pedido sobre tablas. Con esto de la virtualidad existe la posibilidad de que uno en el chat ya se anote. Entonces, la gente toma conciencia. En vez de levantar la mano, presidente, acá en el punto, en el pedido de formulaciones, me anoto para un pedido sobre tablas. Esa es la primera cosa. Capítulo de formulaciones y pedidos. Después tenemos las comisiones y su integración, a quienes gira un proyecto. Si los proyectos tienen que ver con el tinte constitucional y hacen a un artículo de la Constitución en alguna parte de su articulado o de su fundamentación, o son una reglamentación, algún artículo constitucional, claramente la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso es sin dudar. La segunda comisión que más carga de expedientes legislativos tiene es la Comisión de Legislación, porque evidentemente todo lo que estemos haciendo tiene que ver con una ley. Entonces la Comisión de Legislación pocas veces escapa a un proyecto de ley. Y la tercera, en la prelación y por la naturaleza de que decíamos por técnica legislativa, el escrito de una norma, siempre tiene que haber una fuente de financiamiento, también incluimos a la Comisión de Hacienda. Ojo, aquí hago un pare. La Comisión de Hacienda, si no tiene dictamen, dice nuestro reglamento, no puede ser tratado en la plenaria. ¿Qué es lo que pasa últimamente? Que la plenaria se convierte en Comisión de Hacienda y estudia el proyecto. Desde la pandemia en adelante, algunas cosas de funcionalidad del reglamento interno también han sido modificadas para darle, ¿qué cosa? Efectividad a la norma, ¿sí? Rapidez a las decisiones, porque los plazos eran muy cortos. Y lo tercero, que ya dije antes que llegaras, doctor, que cualquier comisión que note que el tema es de su interés, repito, puede pedir ese expediente que sea girado. Y es una opinión más, y puedo hablar de la experiencia desde la Comisión de Género, que nos ha pasado, que no nos quieran luego, no es que no quieran, no se giran luego los expedientes así con mucha mayor frecuencia. Sin embargo, habiendo pedido, creo que somos las únicas que pedimos expedientes, no, mentira, hay más, que piden expedientes, nuestras posiciones en el trabajo con los colegas ha cambiado esa mirada que tenían respecto a determinados temas. Y esto es muy importante, lo hace la Comisión de Legislación, la Comisión de Hacienda, la Comisión de Cuentas y Control, etcétera. Entonces, cualquiera puede pedir. Y lo tercero que me decías del tiempo, de la revisión. La norma generalmente por técnica legislativa tiene un último párrafo que dice
Me están corrigiendo, yo me voy hacia acá corrigiendo. Cuestiones de forma. Y dice, de forma, y el último artículo dice, comuníquese al Poder Ejecutivo. Esa cuestión de forma hace pensar en la comisión de estilo. Existe una comisión de estilo, ¿sí? Pero nosotras, desde la tecnicatura de las comisiones, creemos que el expediente debe llegar lo más finamente acabado posible al tratamiento. Porque así como bien dijo el doctor, existen aspectos que consideramos no son de forma y no debieran ser modificados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con el secretario de la Cámara, que es quien se ocupa de esa revisión fina con la comisión de estilo y ver que no se cambien las propuestas cuando hay muchas columnas, por ejemplo, cuando hay muchos textos y cuando el debate es presentado sobre el momento. ¿Qué pasa si yo llego a la plenaria con un texto diferente al que ustedes trabajaron? Mi texto se va a escuchar igual. Entonces vamos a tener el texto de ustedes y mi texto que llegué por fuera de este trabajo, pero también va a ser escuchado en su momento. Y por suerte, esto de la virtualidad ayuda a que todo esté muy grabado y a veces están redactando en el momento también, y ustedes habrán escuchado al secretario general de la Cámara pedir si el senador Valle me puede acercar por favor su propuesta, si el senador Núñez me puede acercar por favor el texto que está queriendo compartir con los colegas y damos lectura por secretaría aquí en la Cámara, ¿sí? La plenaria. ¿Está bien, doctor, las tres? Las tres. Perfecto. Sí. Problema. Claro, claro, claro. Ya, una experiencia, pueden haber otras. Sí, claro, correcto. Doctor, ¿usted quería decir algo? Yo tuve la oportunidad de colaborar con el proyecto de ley de modificación, la ley 222 de la Policía Nacional, con el senador Carlos Núñez. De la Carta Orgánica. Sí. Y no hay una comisión de control de calidad porque había artículos contradictorios. Y yo me apersoné junto al secretario general y me dijo, mira, está mal, señor secretario general, esta redacción, se contradice. Sí. No, porque así se aprobó en la plenaria, Claro, está la grabación. Claro. Y ahí así atravesado va a salir la ley. Y sí, lastimosamente, porque esto es así. Esa pregunta nomás le quiero. No hay un control de calidad. Más que, me encanta su sugerencia y su ejemplo práctico sobre el tratamiento de la ley orgánica, de la Carta Orgánica de la Policía Nacional. En ese sentido, coincido con usted, debiera haber una instancia que recuerde cuáles son los artículos contradictorios, como decía, o duplicados, o que ya están definidos en otra norma, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Como bien le explicó el secretario general, la decisión fue de la plenaria. En secretaría o en las comisiones no se pueden revertir, a no ser por una nueva modificatoria, ninguna decisión de la plenaria. Si la plenaria aprobó con ese artículo, a no ser que el doctor Ortiz
asesor del senador Núñez le diga, senador, mocioná que este artículo está repetido, o está mal, o es contradictorio, o está duplicado, o tiene sentido. Pero la decisión de la plenaria es soberana, ¿sí? No se puede modificar ninguna decisión ahí. 10 minutos. Por favor, Mirta, tan cruel siempre, Dios mío. Bueno, pero ¿hay alguna consulta más acá? Porque a mí me encanta conversar, como se dieron cuenta. Sí. Claro. El presidente tiene secretario de la mesa directiva. Entonces, la función del secretario de la mesa directiva, algunos dicen, firmo 2 millones de leyes. No, es también un mecanismo de control, porque es entre pares, no entre funcionarios. ¿Sí? Correcto. Seguimos. Aquí, cuando se trata en la Cámara, nuestro proyecto o el proyecto o la iniciativa que estamos trabajando, pasa a la Cámara revisora. Y recuerdan, punto 2, el peso de la Cámara revisora. Es, aunque hayamos ido en cuarto trámite, la Cámara que se queda con la última palabra en el proceso legislativo. ¿Sí? Aunque venga del Poder Ejecutivo. Si la Cámara revisora aprueba, que es el camino más corto, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. La publicación recién pone en vigencia una norma. La publicación se da en la Gaceta Oficial, que no es muy concurrida, pero hoy en día existen mecanismos dentro de la Cámara, de la página web del Senado, en donde uno puede ver los tiempos de publicación desde la sanción de la ley. ¿Sí? Porque el Ejecutivo también tiene plazos para la promulgación. ¿Sí? Estos son modelos de dictámenes, como ya, aquí me voy un poco para acá. Estos son modelos de dictámenes en los 3 sentidos que conversábamos esta mañana. 1, aprobación. Fíjense, es muy corto el texto de un dictamen. Después tenemos aprobación con modificaciones, el del medio. Y el tercero, que es el rechazo. Todos los dictámenes en PDF forman parte del expediente y están en una herramienta legislativa que se llama Sistema de Información Legislativa del Paraguay, SILPI. ¿No es cierto, Juan Carlos? Ahí encontramos todo, incluyendo los dictámenes, incluyendo los informes técnicos. ¿Cuáles son los otros escenarios en los 5 minutos nefastos que me da Mirta? Pero podemos seguir conversando cuando quieran, pero repito, ustedes tienen expertos aquí que saben mucho más que yo, pero esta era una cuestión didáctica, desde quien no tiene la formación de abogado o abogada, pero tiene 29 años de experiencia en esto. Casi toda una vida, ¿verdad? Casi toda una vida. Bueno, pero mostrar esto de manera amena, porque en la Constitución está todo. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Decíamos al comienzo, todo esto forma parte de la Constitución y del reglamento de la Cámara. Bueno, ¿qué pasa si la Cámara revisora modifica lo que ustedes como senadores virtuales aprobaron? Vuelve a la Cámara de origen el expediente. La Cámara revisora tiene 3 meses para estudiar un proyecto de ley o un expediente. En ese tiempo se tienen que producir los dictámenes y luego volver a la Cámara de origen si fue modificado, la cual tendrá nuevamente 3 meses, pero, aquí hay otro pero, 12, Juan Carlos, ya no se puede modificar todo. ¿Qué se hace? Se trabaja texto versus texto. El Senado aprobó esto, diputado sugiere esto, ¿qué hacemos? ¿Nos ratificamos en nuestra posición
o aceptamos lo que dijo diputados. 2 posibilidades nomás hay, ¿sí? No 3, 2, ¿sí? Entonces, eso es cuando hay modificaciones en la Cámara Revisora. ¿Qué pasa cuando hay el rechazo total de la Cámara Revisora? Vuelve igual a la Cámara de Origen, que puede hacer ¿qué cosa? Ratificarse en la aprobación o no, o aceptar el rechazo. Ahí es mayoría absoluta. Estamos hablando la mitad más 1 de los miembros electos, de los miembros titulares de cada una de las cámaras. Mayoría absoluta, mitad más 1 de los miembros y miembros titulares de cada una de las cámaras. Cuando estamos en el tercer trámite, ¿no es cierto, Juan Carlos? Tercer trámite legislativo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una sanción automática? Que también se puede dar en la Cámara Revisora. Cuando esta Cámara no se expidió sobre el expediente. Por A, B, Z motivos no trató ese expediente, entonces hay lo que se conoce en términos legislativos la sanción de hecho. Y pasa al Poder Ejecutivo el expediente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando llega al Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo puede promulgar en el mejor de los tiempos más cortos, puede decir, estoy de acuerdo con todo, genial, y puede objetar de 2 maneras. Puede decir, está todo muy bien esta parte, pero hay 2 artículos que quiero objetar, por poner un número. Se llama objeción parcial. Y también hay la objeción total. El Ejecutivo, por la Constitución, tiene la atribución de controlar la tarea del Poder Legislativo. Funciona como mecanismo de control mutuo. Y puede decir, lo ha hecho ahora con una ley, por mencionar un ejemplo muy práctico, una ley que modificaba la figura del agente penitenciario, ¿sí? De las personas que trabajan en las penitenciarías. Y el Ejecutivo dijo no estamos de acuerdo porque consideramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces puede vetar todo. La palabra de rechazo no se utiliza, la palabra es el veto. Parcial o total del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene también plazos para expedirse sobre determinados proyectos, dependiendo de qué cosa, del número de artículos que tenga la norma. La Constitución dice que hasta 12, hasta 6 o más, hasta 10 artículos son 6 días, de 11 artículos en adelante son 12 días para expedirse y así van trabajando ellos. Tenemos un muy buen trabajo con la área de decretos, 12 es el máximo, 12 días hábiles. ¿Qué pasa si no se expide? La promulgación es ficta, es de hecho. También existe esa figura y hemos tenido casos. Les decía, trabajamos muy... Sí. ¿Solo el artículo completo se puede vetar o se puede vetar parcialmente el contenido del artículo, dejando, por ejemplo, el veto de un párrafo de ese artículo? El Ejecutivo, no, el Ejecutivo va a decir, de este artículo yo quiero que quede esto, puede decir, o quiero que estos artículos se eliminen, ¿sí? Pero puede reformular un artículo de esta manera. Puede eliminarlo todo o reformular de esta manera. De todas maneras, el expediente va a volver a la Cámara de Origen. ¿Sí? Les decía, es muy importante. Generalmente, pero ha pasado que algunos vetos han afectado tanto la norma que la Cámara de Origen y la Cámara Revisora han coincidido en aceptar nomás el veto, porque también a veces deja de disfuncionar. Ha pasado con la ley de paridad, y doy un ejemplo que conozco. ¿Sí? Se dejó solamente como una norma de capacitación, una norma de concienciación y tal y cual.
por ejemplo. Entonces el veto era, no era total, era parcial, pero de determinados artículos. Pero esos artículos hacían al nudo de la norma, ¿sí? También no se dice cuáles sí, cuáles no. El Ejecutivo tiene atribución para hacer donde quiera, ¿verdad? Vuelve a la Cámara de Origen y la Cámara Revisora por idénticos plazos, ¿sí? Decíamos también existe la posibilidad de que el Ejecutivo se olvide, no se va a olvidar nunca, pero que no trate y haya lo que se conoce como promulgación automática y se transforma en ley. Existe la posibilidad de que el Ejecutivo mande un proyecto de ley al Congreso con tratamiento de urgencia. Ejemplo, el COVID. Todos los proyectos enviados por el Ejecutivo tenían el rótulo de tratamiento de urgencia, ¿sí? Eso requiere que los plazos se acorten más, que el tratamiento sea más expeditivo, que ambas cámaras, una habrán escuchado ustedes, se reúna a la mañana, la otra ya a la tarde, por el concepto de la emergencia sanitaria, por mencionar un ejemplo reciente. Y por último, existe la posibilidad del retiro de la iniciativa. Ha pasado que siempre que no sea tratado en la plenaria, que algún parlamentario o parlamentaria se hizo cargo o el Ejecutivo ha enviado un mensaje, pero por el camino ha dicho voy a retirar este mensaje. Es otra posibilidad, por canjear por otra propuesta, por canjear por otras modificaciones, porque no era el momento, pero esa fundamentación no necesariamente necesita ser tan extensa, pero es una atribución que tienen de poder hacerlo. ¿Estoy, Mirta? Acá hablamos de las mayorías, de la participación ciudadana. Yo les voy a dejar de todas maneras este power, Mirta. Es para la Confederación. Definitivamente yo dije que 2 horas era mucho, pero ya se dieron cuenta que yo soy, parece, la que quiere hablar mucho. Pero agradezco muchísimo la intervención y no quisiera dejar pasar un minutito, Mirta. Ustedes conocen, esta es la entrada a la página web del Senado. Aquí hay, voy a subirme aquí en la gradita, permiso, un minutito. Aquí tenemos varias pestañas debajo de la foto. Esta primera pestaña es el sistema de información legislativa del que el Juan Carlos es el que sabe manejar y el que les va a contar por dónde anda caminando el proyecto de ley que a ustedes les interesa. Es un portal público, es un portal con todos los procedimientos que conversamos y con los plazos, don Julio. Aquí están los plazos. Pero una vez que se transforma en ley, tenemos lo que se llama el digesto legislativo, que es una gran biblioteca virtual ordenada por temas administrativos, jurisdiccionales, de niñez, de mujer, territoriales, como las leyes que tienen origen en la Cámara de Diputados y tienen que ver con los municipios. Y acá tenemos la Oficina de Atención a la Ciudadanía sobre las audiencias públicas y lo que es Parlamento Abierto, que es otro enlace, y más abajo tenemos otra pestaña vinculada, acá no puse la foto, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué quiere decir? Si la iniciativa a la cual yo estoy siguiendo está vinculada a través del SILPI al cumplimiento de qué objetivo, y se llama ODS Paraguay 2030. ¿Sí? Es una página, así como un buscador de Google, que vincula los expedientes con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene gráficas, tiene contribución, porque así como dijo el doctor Ortiz, hay algunos más específicos que otros, pero son herramientas que han dado desde el año 2015 en adelante para facilitar el acceso de la ciudadanía a la gestión en la Cámara de Senadores y no solamente a un trámite legislativo. Este es el buscador de los expedientes. Es un buscador muy amigable, muy sencillo. Es por palabra, puede ser por número, puede ser por tema. De ambas cámaras, es un buscador bicameral. Y nada, muchas más cosas que tenemos para conversar, pero yo quisiera
agradecer nuevamente la oportunidad, la presencia y el compromiso de todas y de todos, el prestigio de volver a la Confederación en una charla, la oportunidad, porque a veces yo siempre digo, uno tiene todo, pero nunca nos dan la oportunidad para contar qué es lo que hacemos desde la otra cara de nuestro trabajo en la sociedad. Porque en el movimiento tengo también mucho afán, mucho compromiso, mucho trabajo, y es a lo mejor como siempre me vieron y dirían, ella sabe también de esto. No es una broma. Sonia, realmente yo sé que tenemos muchos participantes. Habíamos incluso solicitado ahí a los compañeros técnicos si es que hay alguna consulta, algunas preguntas de repente de los compañeros que están participando con nosotros en forma virtual, ¿verdad? Lo pueden hacerlo y bueno, tal vez en este momento no les respondamos, pero que vamos a pasarte contigo para que les puedas responder posteriormente, ya sea a través del correo. De cualquier forma, le vamos a acercarle su respuesta a esas personas también. Muchos materiales exitosos que les puedo compartir, pero creo que hay que valorar la iniciativa del Comité de Defensa Gremial a través de la CONFACOP, de las federaciones socias de la CONFACOP, de interiorizarse en este procedimiento que a veces pareciera ser solamente un trámite. Como ustedes vieron, en cada paso hay personas, habemos colaboradores, colaboradoras, habemos personas con muchos años de trabajo. Y esto es una dinámica muy constante, no es solamente lo que está escrito, sino lo que podemos hacer para mejorar en el servicio de todas y de todos. Gracias. Así mismo, Sonia, gracias realmente. Quiero referirme, ¿verdad?, a este proceso de capacitación que hoy estamos haciendo. En realidad, en un principio era para los compañeros del Comité de Defensa Gremial, de tal forma que podamos tener esta herramienta y podamos trabajar mejor, ¿verdad?, en este compromiso que nosotros asumimos, pero al mismo tiempo también pensamos en nuestros compañeros referentes a las diferentes federaciones y centrales que también podrían participar y entender y escuchar un poco, y a partir de ahí también ellos puedan reflexionar y tomar más en serio, porque yo sé que siempre están ellos con ese compromiso de apoyar, de acompañar toda la gestión, en especial a lo que nos compete a nosotros como confederación, ¿verdad? Entonces esa es la intención. Y no quiero dejar de pasar un poco, y en especial para demostrar la importancia de esta capacitación, por la que últimamente en el Congreso han aparecido muchos proyectos de leyes, de tal forma que realmente el movimiento cooperativo se preparen y en especial defender un poco nuestro interés, ¿verdad? Quiero pasar un poco el micrófono un ratito al doctor Francisco Valle, que también gentilmente está acompañando nuestra capacitación como asesor nuestro, ¿verdad?, de tal forma que él pueda comentar un poco las leyes que fueron tratadas este año en especial, que fueron bastantes realmente, y que sin lugar a duda la Confederación estuvo de cerca acompañando, apoyando, defendiendo en todo momento. Le paso al doctor Valle. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado Irala, presidente Núñez, por la organización de esta capacitación. Gracias, licenciada Sonia. Realmente usted dio la radiografía de todo lo que implica hacer el seguimiento a las leyes o a los proyectos de ley cuando están en el Congreso. En ese sentido, desde la Confederación Paraguaya de Cooperativas, con el Consejo de Administración, el Comité de Defensa Gremial, permanentemente se está analizando esta página que mostraste, la página SILPI, ¿verdad? Y ahí verificamos todos los proyectos de ley que hay, leemos todos aquellos que de alguna u otra manera nos llaman la atención, y eso nos permite tomar las medidas pertinentes cuando los proyectos de ley pudieran llegar a ser eventualmente perjudiciales o requerir algún ajuste para que sean beneficiosas para el sector cooperativo, beneficiosos esos proyectos de ley. En ese sentido, en este año trabajamos sobre varios puntos y quiero citar 6 realmente que son los que podemos considerar más destacados.
En primer lugar, el proyecto de ley que fomenta y regula la organización y funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado. Se conversó con diputados y senadores, llevando respetuosamente las ideas y la posición de la Confederación. Finalmente fue sancionado y remitido al Ejecutivo para su promulgación con las consideraciones que había realizado la Confederación Paraguaya de Cooperativas. El segundo es el proyecto de ley de servicio de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. También se realizó el debido trámite ante senadores, ante diputados, se conversó con ellos, se explicó la posición de la Confederación en relación a este proyecto. Se conversó con empresas de las telefónicas, fueron remitidas notas al Ejecutivo y finalmente se vetó parcialmente y fue remitido nuevamente al Poder Legislativo. En tercer lugar, el proyecto de ley que implementa la educación cooperativa en la malla curricular de la educación pública y privada, un proyecto de ley que consideramos extremadamente importante para el desarrollo nacional en cumplimiento de la Constitución Nacional. Tocó trabajar a mi persona con la doctora, la doctora Ana Riquelme, ¿verdad? Me pidió que trabajemos juntos para hacer unos pequeños ajustes al proyecto. Eso se remitió al Congreso y tuvo una acogida favorable en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Se participó también de una audiencia pública con varios miembros de las cooperativas, se consensuó un texto y fue aprobado en la Cámara de Diputados. Esto todo con la venia, obviamente, del Consejo de Administración y el Comité de Defensa Gremial. También el artículo 4, que establece límites de cobranza extrajudicial de créditos, fue solicitado el rechazo de este proyecto por varios puntos muy discutibles y muy objetables desde el punto de vista del beneficio para la ciudadanía en general. Nosotros consideramos en su momento que iba a traer más perjuicio que otra cosa. Entonces se pidió el rechazo, se obtuvo ese rechazo. El quinto, por el cual se modifica el artículo 25 de la Ley de Cooperativas. Se solicitó al diputado Reimer el retiro del proyecto y se conversó con varios senadores y diputados y bueno, está en ese trámite ahora del retiro el que modifica el artículo 25 o pretende modificar el artículo 25 de la Ley de Cooperativas porque consideramos que no corresponde esa modificación. El sexto, que regula las tasas de interés en el sistema financiero nacional, presentado por la senadora Lilian Samaniego en su momento. Se conversó con senadores y se consiguió que se retire el proyecto por la misma cosa. Todos estos proyectos entiendo que siguen figurando en la página SILPI y todos los interesados pueden entrar a mirar ahí el proyecto, los dictámenes y creo que también en algunos casos figuran la posición de los sectores de la ciudadanía que están interesados en los proyectos. Así que para que la gente conozca un poquito el motivo por los cuales hemos, como confederación, a través del Consejo de Administración y el Comité de Defensa Gremial, tomado cartas en estos temas y gracias a Dios en casi todos los casos se ha obtenido una respuesta favorable del Congreso a la petición de la Confederación. Muchas gracias. Para todos, queridos compañeros que estamos aquí en el aula y a los que también se conectaron a través del sistema Zoom, muchas gracias y será hasta la próxima nueva edición de un programa del Comité de Defensa Gremial.